Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema Una extraña promesa. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y damos muchísimas gracias porque siempre tu palabra es luz para nuestra vida. Porque tú eres, Señor, quien da vida a nuestro espíritu, quien resucita nuestros sueños, nuestros propósitos, Señor. Y sabemos que podemos contar contigo en todo momento, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, mirando acá y continuando con este estudio del Evangelio de Juan, el capítulo 15 de la serie Antes de Partir, que como les dije desde el principio va a ser bastante larga porque estamos viéndolo prácticamente verso tras verso. Pero bueno, es bastante útil. Entonces, vamos a hablar acá de esta porción del Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 18 hasta el 27. Vamos a leer la primera porción y dice la palabra: el mundo los aborrecerá. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice, o la suya. Amigos, el Señor nos hace esta promesa, que es una advertencia, obviamente, pero es una promesa también porque Él básicamente está hablando acerca del futuro de sus discípulos y de sus seguidores, de todos aquellos que hemos decidido creer en Él, creer en Jesús, creer en este camino y tomar esa decisión radical por darle un giro a nuestras vidas, hacer cosas diferentes y construir una vida basada en los principios de la palabra. Y obviamente es una decisión voluntaria, influenciada por el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que, como dice acá, el que nos escoge, nos llama, y pienso que todos en algún momento recibimos ese llamado, pero algunas personas endurecen su corazón a ese llamado y retrasan esa decisión. Dios nos hace ese llamado con la esperanza de que nosotros tomemos la determinación de empezar a caminar junto a Él y cambiar ese destino de nuestra vida, porque apartados de Él nada podemos hacer. En la palabra del Señor se muestran diferentes ejemplos, hombres y mujeres a los que Jesús llamó por nombre propio y otros de los cuales se ofrecieron a sí mismos para seguir a Jesús. Pero unos de esos, cuando el Señor les dice o les presenta lo que implica el seguirle, algunos dejaron todo atrás y le siguieron, y algunos otros lo pensaron dos veces y se arrepintieron y le dieron la espalda al Señor y no tomaron ese camino. Es decir, esa es la reacción humana normal que podemos ver, que algunas personas, aunque todos reciben el mismo llamado, a todos se les dice las mismas cosas en el sentido de que todos saben que el seguir a Jesús implica sacrificios, implica dejar atrás la vida que acostumbra llevar en muchos aspectos. Las personas no todas están dispuestas a hacerlo. Ayer un hombre me hablaba acerca de algo y yo pensaba en mi corazón, es exactamente lo mismo. Y era un hombre más o menos cerca de unos 60 años y él me decía que su doctor le había prohibido muchas cosas por su bien, por el bien de su salud. Le había prohibido fumar, le había prohibido beber, le había prohibido el consumo de azúcares y le había pedido que empezara una vida más saludable, con más vegetales, más ejercicio, que le había prohibido la vida sedentaria, también le había prohibido el consumo de estimulantes. Y entonces él decía, ¿y ahora con qué me voy a divertir? Me quitaron toda la diversión. Entonces él decía, y me toca hacerlo porque es para mi bien, es porque no me quiero morir. Amigo, y yo pensaba, es como tremendo que las personas
Cuando un doctor les dice que tienen que dejar ese tipo de cosas para cuidar su salud, muchos de ellos toman la decisión y le hacen caso a un médico. Porque el médico, pues, ellos lo reconocen como una autoridad en lo que hace, reconocen el conocimiento de ese médico y las razones, y entienden las razones por las cuales su salud está en riesgo, y ellos prefieren hacer esos cambios y sacrificar esas conductas como el cigarrillo, los estimulantes, el alcohol, la vida sedentaria, el consumo de excesos de azúcares, de grasas, en fin, con tal de preservar su vida en esta tierra y vivir un poco más y también un poco mejor. Y hacen caso al médico y son capaces de hacer esos sacrificios. Pero es muy curioso que cuando el Señor, a través de su palabra, nos dice casi exactamente las mismas cosas, que vivamos una vida dándole una dirección diferente, ya no andando en las cosas de este mundo, ya no andando en los vicios de este mundo, en las costumbres de este mundo, sino andando en la palabra y en lo que Él quiere. Entonces ponemos en duda la veracidad de la palabra, tratamos de acomodar la verdad de Dios a nuestra necesidad y muchas veces ajustamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y decidimos obedecer parcialmente o muchas veces ni siquiera escuchar y obedecer, incluso sabiendo que más que esta vida en riesgo, está en riesgo la vida eterna, que es para siempre y no tiene fin. Amigo, y es contradictorio para uno como creyente escuchar eso y saber que las personas, todas las personas, hemos recibido alguna vez en nuestra vida un llamado, pero no todo el mundo está dispuesto a tomar las medidas necesarias para vivir una vida de acuerdo a la palabra y tener y asegurar su vida eterna con el Señor. Y dice el Señor acá en su palabra, en el primer versículo que acabamos de leer, en capítulo 15, verso 18, Él dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Amigo, cuando el Señor nos envía a las personas que creemos en Él a predicar la palabra, como hijos de Dios corremos ese riesgo de ser aborrecidos por causa del nombre, de que nos cojan fastidio, de que de pronto incluso en algunas partes se nos prohíba hablar abiertamente del evangelio en el lugar de trabajo, en la escuela, en algún lugar, en alguna ciudad, en algún país, simplemente por el hecho de que hablar de Jesús es ofensivo para las personas. Mientras que algunas otras cosas que son ofensivas para Dios se pueden hablar abiertamente, y es más, no solamente se pueden hablar abiertamente, sino que son promovidas incluso por las mismas instituciones de gobierno. Y no solamente son promovidas, sino que además a veces son hasta patrocinadas por las entes gubernamentales y nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdad, que tenemos una palabra que da vida y que alivia el dolor en el corazón del hombre y ayuda a direccionar a las personas en la buena voluntad de Dios. Muchas veces somos prohibidos, somos frenados, somos, no somos permitidos de hablar con liberalidad. Y el Señor Jesús dijo: si a ustedes los aborrecen, sepan que a mí me han aborrecido primero. Obviamente, porque aquel que rechaza la predicación no está rechazando a aquel que predica, está rechazando la palabra que uno está predicando, que proviene del Señor. Está rechazando directamente al Señor porque son sus palabras. Uno no está como hijo de Dios hablando una cosa diferente a lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que la Escritura y la verdad y la cruz es ofensiva para el pecador. Entonces dice acá la palabra: ¿cómo puede, dice el Señor, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes? Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Entonces el Señor dice: no los aceptan porque ustedes no son del mundo, porque las personas que hemos decidido andar en los caminos del Señor de una forma sincera, de una forma genuina, de una forma comprometida con la palabra y con la verdad, no desconociendo nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos que a diario llevar a la cruz y a diario reconocer nuestra naturaleza y saber y rogar al Señor que nos ayude
con nuestras propias debilidades, pero digamos es una decisión en la que uno toma de a diario examinarse y a diario buscar esa semejanza a Cristo. Y es lo que Dios quiere. No que seamos ya perfectos, dijo Pablo, y lo decimos nosotros los hijos de Dios, no que seamos ya perfectos ni que ya lo hayamos alcanzado, pero seguimos caminando hacia esa meta de alcanzar el completo conocimiento de Dios y parecernos más y más a Él. Entonces, cuando un hijo de Dios empieza a tomar esa decisión, inmediatamente está empezando a caminar en contra de la corriente de este mundo. Ya no andamos como los demás, ya no hablamos como los demás, ya no vemos las mismas cosas que los demás ven, ya no escuchamos la misma música que los demás oyen, ya no, digamos, nuestras actividades cambian. Y yo le decía a este hombre que les comentaba hace un momento, yo le decía, mire, cambiar de hábitos simplemente es una decisión y hay muchísima diversión sin ninguna de esas cosas. Yo no le hablaba a él acerca de, digamos, de la parte religiosa. Estaba hablándole a él de la parte humana, de la parte médica. Es mi trabajo. Y le decía a él, usted no se imagina la cantidad de diversión que hay lejos del alcohol, lejos del cigarrillo, lejos de las cosas que usted antes encontraba deleitosas. Incluso en el alimento, ahí puede cambiar su alimentación y su manera de saborear las cosas, poco a poco va cambiando hasta que usted le satisface tomarse un café sin azúcar, hasta que a usted le satisface comer sin dulce, y cuando usted vuelve a probar el dulce ya le fastidia, porque su cuerpo se acostumbró. Amigo, y en la vida cristiana es exactamente igual. Nuestros apetitos carnales cambian en la medida en que usted toma la decisión de buscar otras fuentes de gozo. En la medida en que usted toma la decisión de buscar otras fuentes de satisfacción que no son las del mundo. Y usted busca la satisfacción en las cosas del Señor, en la música del Señor, en las ofertas de diversión que Dios le ofrece, como compartir con amigos, tener un hobby. Le decía yo a este hombre, active un hobby, vuelva a sus hobbies. Él me decía, yo tenía muchos hobbies cuando era jovencito, pero en medio de que me dediqué a todas estas otras cosas, pues dejé los hobbies. Le dije, ok, pues vuelva a retomar sus hobbies y ahí usted encontrará mucho gozo, mucha alegría. Y es igual con la palabra. Cuando usted, amigo, toma la decisión por Cristo, eso no quiere decir que usted se volvió una persona amargada y aburrida que ya no se divierte, sino que al contrario, sus apetitos cambian. Sus apetitos cambian, y en la medida que usted consume más y más de la bondad de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas que Dios nos ofrece para divertirnos, para trabajar, para servirle, entonces sus gustos cambian también. Y usted encuentra deleite en esas cosas y Dios le da plenitud en su corazón, y no hay ningún rastro de tristeza ni siquiera de añorar las cosas que antes hacía porque no le hacían bien. Y lo que usted hace ahora le hace bien. Le mantiene la mente despejada, le mantiene su cuerpo en una buena condición. No que nunca nos enfermemos, pero pues uno está sano por lo menos respecto a muchas cosas, guardando su salud, está gozoso porque tiene la conciencia tranquila, está en paz con Dios y con la gente, trata de vivir una vida lo mejor organizada posible y con toda seguridad va a tener un buen fin. Entonces, el Señor habla de la persecución, claro, porque usted está en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué dice este mundo? Que entre más usted parrandee o tenga muchas parejas o consuma ciertas sustancias, entonces usted va a encontrar alegría y gozo. Pero Dios nos dice que nos apartemos de esas cosas en su palabra, que lo busquemos a Él, que no andemos en la corriente de este mundo, y que ahí encontraremos paz. Y obviamente seremos perseguidos por causa de esas decisiones, porque andar en contra de la corriente siempre traerá consecuencias. Pero, amigo, las consecuencias serán que simplemente se alejará de su vida ese tipo de personas que no le hacen bien, y empezarán a llegar a su vida personas que edifiquen su alma y edifiquen su vida espiritual. Y cuando usted se empieza a rodear de este tipo de personas, empieza a ir a su congregación,
empieza a buscar la forma de participar, entonces usted va a ser edificado. Ahora usted de pronto puede decir, es que en la iglesia hay personas que son hipócritas, personas que no hacen bien, personas que no. Pues amigo, depende de lo que usted vaya a buscar. Si usted va a ir a buscar oportunidades para criticar, usted siempre va a encontrar en cualquier lugar y en cualquier iglesia ese tipo de personas. Pero si su enfoque está en ir a buscar del Señor y de su palabra, y en buscar usted servir allí y usted no ser un hipócrita, usted siempre encontrará cosas buenas a donde quiera que vaya, porque las excusas se las inventa uno a donde quiera que uno va. Bueno, entonces el Señor habla acá de que Él fue perseguido y de que nosotros también seremos perseguidos. Dice también acá, dice, ¿cuáles son esas razones por las cuales nos persiguen? Ya hablamos por ir en contra de la corriente y dice también acá en el verso 21, todo esto les harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, otra de las causas por las cuales seremos perseguidos es porque las personas no conocen al Señor, no conocen al Padre y tampoco conocen al Hijo y obviamente no tienen al Espíritu Santo. Las personas están en ignorancia y en ceguera espiritual y no conocen otra cosa más de lo que han vivido por 20, 30, 50 años o lo que sus padres les han mostrado. No conocen otra vida. Y es muy difícil, amigo, cuando uno le presenta a las personas que han vivido un estilo de vida y han visto a sus padres y han vivido bajo esos parámetros de comportamiento pecaminoso por años y años y años. A las personas les cuesta mucho pensar que se pueda romper con eso y empezar de nuevo, amigo, pero la verdad es que sí se puede, sí es posible. Dios puede hacer que una persona que ha vivido una vida, digamos, de dolor, de sufrimiento, de abandono, de rechazo, de pobreza, de maldad, y que esa persona toma la decisión sincera de empezar a buscar en Dios una alternativa para una vida mejor, amigo, y esa persona empieza a caminar en los caminos y empieza a dejar atrás el rencor, el odio, el resentimiento, los malos recuerdos. ¿Cómo los va a dejar atrás? Solo con la lectura de la palabra y empezando a leer la palabra, llenando su mente y su corazón de la palabra, sabiendo que en la Escritura la palabra de Dios es como agua que lava, agua que purifica. Eso es el papel de la palabra, y la palabra es una semilla también que se siembra en nuestro corazón y tarde o temprano dará fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Ese fruto es paz, ese fruto es gozo, ese fruto es amor, ese fruto es bondad, ese fruto es benignidad, ese fruto es mansedumbre, ese fruto es dominio propio, ese fruto es paz. Y todas esas cualidades son la consecuencia de haber tenido dentro de nosotros el contacto con Dios, con su palabra y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo hacen, la gente nos persigue o trata de prohibir el hablar de la Escritura en los colegios, a los niños, en el trabajo, porque simplemente no conocen a Dios. La gente le incomoda cuando alguien dice que en una escuela o en una comunidad se va a empezar a hablar de Dios, pero no le incomoda cuando se dice que se va a hablar de otras cosas, del pecado, de la homosexualidad, del pecado de la inmoralidad. Y la gente no se incomoda por eso, pero sí se incomoda porque dicen que va a hablar de Jesús. Digamos que lo justo sería que se pudiera hablar de todo, si es que a justicia vamos a hablar en cuanto a términos humanos. Si pueden hablar de esto, también podemos hablar de aquello. Pero ¿por qué prohibir la palabra del Señor y permitir el pecado? ¿Por qué prohibir una cosa y permitir la otra? No es posible que nosotros podamos decir que debemos de dejar a un lado lo que le hace bien a la humanidad y empezar a permitir lo que daña, porque sinceramente hemos visto las consecuencias en las comunidades cuando se ha permitido hablar abiertamente de pecados como la inmoralidad sexual a los niños. Y hemos visto los desastres y las consecuencias que esto le ha causado a los niños, a los jóvenes, a una generación completa donde
A estas alturas, tristemente, hay gente joven encerrada en los ancianatos. Ya los ancianatos no están llenos de ancianos. Los ancianatos encontramos gente joven con muchos problemas mentales por causa de toda esta situación. Perdieron su identidad y la gente vive como si nada y defiende ese tipo de cosas porque ignora. Pero la verdad es esa, amigos, la gente joven está sufriendo las consecuencias de esas conductas. Y debemos como hijos de Dios levantarnos y ser luz. Entonces, cuando como creyentes tenemos la obligación de ser luz, esos pecados de la gente o los pecados del mundo se hacen visibles. Y es lo que Jesús dijo acá. Dijo, si yo no hubiera venido, verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, si nadie hubiera escuchado la verdad de Dios, pues no podríamos decir que son culpables de ignorarla. Pero ahora que la hemos hablado y que la hemos escuchado, somos responsables por esa palabra oída. Amigo, cada vez que usted oye un mensaje, usted es responsable. Y yo soy responsable por la palabra oída. Y no puedo ignorar la palabra o hacer mis propias conjeturas acerca de la escritura, porque la verdad es una sola. Y yo soy responsable y tú eres responsable por la palabra oída, si la hayas oído una sola vez. Obviamente Dios nos habla muchas veces, pero al menos si la hubieras oído una vez, eres responsable delante de Dios. Y dice el Señor Jesús, dice, si no hubieran oído la verdad, no tendrían pecado, pero ahora por cuanto la han oído, el pecado se ha evidenciado. Amigo, cuando Dios te habla a ti directamente acerca de tu pecado, no te hagas el de la vista gorda, no te hagas el sordo. Toma responsabilidad porque Dios te está hablando acerca de la indolencia del corazón, acerca de tu conducta delante de la palabra, acerca de la forma como tú vives tu vida cristiana o acerca de la forma como tú vives lejos de Dios también, donde tú has oído el llamado de Dios y no quieres obedecer porque te aferras a la vida de este mundo. Amigo, pero tristemente el Señor habla acá y dice que un día daremos cuenta de esas palabras oídas y que vamos a estar delante de la presencia. Sea que tú no hayas recibido a Jesús, estarás delante del trono blanco, delante de Dios para escuchar tu juicio. Y allí en ese punto y en ese lugar, amigo, tú no podrás sacar una buena excusa como lo haces hoy en día. Porque en ese momento serás tú y Él solamente. No tendrás al lado a tu pareja para culparla o culparlo. No tendrás a tus hijos para culparlos. No tendrás a tu jefe, a tu vecino, al miembro de la iglesia que fue un hipócrita. No habrá absolutamente nadie allí. Serás tú y el Señor. Y si no has recibido a Jesús en tu corazón, estarás delante de Dios directamente en el juicio del trono blanco, recibiendo lo que tú mereces por haber andado en contra de la ley de Dios. Ahora de pronto puedes decir con soberbia, pues un infierno es lo que vivo en esta tierra. Pues amigo, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. No tienes por qué vivir un infierno acá cuando Dios te ofrece paz. Si tú vives un infierno en esta tierra es porque tú mismo has tomado tus propias decisiones y has querido vivir un infierno en esta tierra porque tus decisiones te han llevado hasta ahí. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Y ninguna aflicción de esta tierra se compara con el infierno verdadero, que es por siempre y para siempre. Amigo, y si tú eres creyente y has decidido obedecer parcialmente la palabra y hacer cosas a tu manera o ignorar la reprensión del Espíritu Santo cuando te pide que corrijas, pues igual estarás delante de Jesús en el juicio y entonces recibirás de acuerdo a lo que hayas hecho. Porque es lo que dice la palabra, porque es lo que promete el Señor. Amigo, debemos andar con temor de Dios. No podemos andar de cualquier manera creyendo que no nos va a alcanzar nada, que somos invencibles.
que podemos hacer y deshacer en esta tierra y nada va a ocurrir, amigo. O recogemos la cosecha en esta tierra o recogemos la cosecha en la eternidad, pero eso no va a pasar así desapercibido. Por último, cuando somos perseguidos, somos empujados también como creyentes a depender del Espíritu Santo. Dice acá la palabra, dice, pero cuando venga el Consolador, verso 26, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Amigo, para el creyente que persevera, que busca a Dios, que ama a Dios, sin importar cuánto sea perseguido, esa persecución lo lleva a uno a buscar y a depender del Espíritu Santo, para pedir sabiduría, para pedir fortaleza, para pedir consolación, para pedir palabras de verdad, para pedir compasión, para pedir amor por esos que nos persiguen, que nos quieren, lastimar o herir o maltratar o callar. Amigo, Dios es el consolador, el Espíritu Santo es el consolador, Él está para nosotros. Y cuando tú eres enviado y eres herido o eres perseguido, tú corres a Él, eres empujado a depender del Espíritu Santo. Y es lo que dice el apóstol acá, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, de 2 al 4. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Santiago 1 dice, del verso 2 al 4, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Verso 5 también dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor dice que cuando estemos en pruebas nos sintamos gozosos porque esa prueba nos va a dar paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar bajo presión. La paciencia no es de ninguna manera inactiva. La paciencia no es de que usted se quede ahí como soportando los golpes y usted no diga nada. No, la paciencia es activa. La paciencia es una capacidad, un poder del Espíritu. De hecho, es un don del Espíritu Santo. Es decir, Él nos imparte el poder para poder soportar bajo presión mientras somos activos y avanzamos en la obra y en el reino. La paciencia no es pasividad. La paciencia es saber esperar. La paciencia es soportar la prueba mientras sigues activo, mientras sigues orando, mientras sigues ayunando, mientras sigues creyendo, mientras sigues evitando el odio, mientras sigues evitando el dolor que trae el resentimiento, mientras sigues perdonando, mientras sigues creyendo, mientras sigues declarando los versículos y la palabra y mientras sigues actuando sin parar. Esa es la paciencia. La paciencia es creer. La paciencia es como el granjero que echa la semilla y la trabaja y la trabaja y la trabaja porque cree que eso va a crecer y va a dar fruto. Así es la paciencia, amigo. La paciencia es esa capacidad. Entonces, amigo, estas cosas que te enseño hoy es para que las tengas en cuenta. Perseguidos seremos, Él lo prometió. ¿Por causa de qué? De que vamos en contra de la corriente de este mundo. Por causa de que las personas no conocen a Dios. Por causa de que esas persecuciones hacen que el pecado sea evidente en las personas. Lo que decimos nosotros hace que se evidencie el pecado. Y por último, porque la persecución nos lleva a depender del Espíritu Santo. Amigo, con esta enseñanza los dejo hoy. Espero que sea de mucho fruto para ustedes, que la puedan estudiar, que estudien estos versículos en algún momento y que ojalá, amigo, que de todo esto alguna palabra les quede para su vida, para su bien. Bueno, amigos, si tú no has decidido seguir al Señor y has oído
y sientes que hoy debes ser responsable de esa palabra oída y quieres hacer algo diferente y ya no vivir un infierno en esta tierra, sino empezar a vivir en gozo y en paz, que sí es posible, te animo para que te acerques al Señor, te arrepientas. Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado, sin importar lo grave que haya sido, si tú te arrepientes de corazón. Te animo para que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, me arrepiento, Señor, de mis pecados, te pido que me perdones. Quiero, Señor, poner en práctica la palabra y te pido que me llenes de poder. Ayúdame a hacer tu voluntad. Mira que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo ahí. Hasta aquí. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo fin de semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.